Bienvenidos, yo soy el profesor Arturo Chiquini y estoy aquí para ayudarte a hacer tu tarea en la asignatura de Historia para segundo grado de secundaria. El día de hoy vamos a contestar las preguntas que te encargaron en Aprende en Casa. Así que si te perdiste del programa o no entendiste el tema, el día de hoy lo vamos a explicar. Te invito a que si te sirve esta información te suscribas a mi canal y se lo recomiendes a tus compañeros para que aquí juntos podamos realizar la tarea. Y hablando de tarea, quiero felicitar a mis estudiantes quienes ya me han estado enviando sus tareas y sus evidencias a través de las diferentes plataformas de comunicación. Sigan así, serán beneficiados cuando llegue la hora de evaluarlos. Pues bien, sin más preámbulo, vámonos directamente al tema que nos concierne el día de hoy, que es fronteras ayer y hoy. Mis queridos estudiantes, las fronteras son esas delimitaciones territoriales o los límites que separan a una nación de otra. Todos hemos escuchado hablar sobre algún familiar, algún amigo que ha ido a la frontera y nos cuenta sus proezas sobre cómo cruzó, ya sea el desierto, el río, de manera legal o de manera ilegal para llegar a Estados Unidos y cumplir el sueño americano. Sin embargo, las fronteras son zonas sumamente protegidas. Sobre todo ahora, la frontera del norte se caracteriza por ser una de las fronteras más protegidas y que está en constante vigilancia para frenar el fenómeno migratorio de las personas que intentan llegar a nuestro país vecino del norte. Pero bueno, antes de entrar en materia me gustaría definir brevemente qué es una frontera. Una frontera es aquella que delimita el territorio entre una nación y otra. Sí, son aquellas que sirven para separar a los países. Muy bien, vamos a irnos directamente a la tarea. Son 3 preguntas que te encargaron en Aprende en Casa y sé que estás ansioso por conocer las respuestas. Vámonos directamente a la pregunta número 1, te voy a pedir el favor de anotar. La pregunta dice, ¿qué tipos de límites fronterizos existen? ¿Y qué son las zonas fronterizas? Si te das cuenta, en la pregunta número 1 vienen implícitamente 2 preguntas. Entonces vamos a separar. ¿Qué tipo de límites fronterizos existen? Respuesta. Te voy a pedir el favor de anotar respuesta sugerida. Existen 3 tipos de límites fronterizos. Los naturales, los de división política y los artificiales. Repito, los naturales, los de división política y los artificiales. Complementa tu respuesta con la siguiente información. Los límites fronterizos naturales están integrados por accidentes geográficos como ríos o montañas. Los límites de división política son los que han fijado los países a lo largo del tiempo para delimitar una nación de otra. Y por último, los límites fronterizos artificiales son los que se apoyan en los paralelos, meridianos u otras líneas imaginarias que sirvan de límites. Por otro lado, para complementar la respuesta de la pregunta número 1, vamos a poner ¿qué son las zonas fronterizas? Y como respuesta viene lo siguiente. Una zona fronteriza es toda zona cercana a los límites territoriales entre un país y otro, donde existen entre los habitantes de esas zonas un gran contacto de tipo cultural, económico y comercial. Así es, mis queridos estudiantes. Las zonas fronterizas se caracterizan también por un gran tráfico y flujo de personas. Ahí se gestan grandes tratos comerciales de tipo formal e informal, se hacen acuerdos y también desde luego se trata de llegar al país vecino a través y a costa de lo que sea. Muy bien. Por ejemplo, México pues tiene sus límites territoriales. Al norte, nuestra frontera es con Estados Unidos y 10 de los estados de nuestro país vecino. Al sur colindamos con Guatemala y Belice. Al este limitamos con el Golfo de México, pero no colindamos con ninguna nación. Y al oeste con la frontera que está marcada por el Océano Pacífico, aunque tampoco colindamos con ninguna nación. Vámonos con la respuesta de la pregunta número 2. Te voy a pedir el favor de anotar. La pregunta número 2 dice así. ¿Cuáles son algunas causas de conflictos fronterizos entre naciones?
¿Cuáles son algunas causas de conflictos fronterizos entre naciones? Te voy a dar 4 ejemplos y te voy a pedir el favor de que los anotes. La causa más sobresaliente es la migración. Repito, la causa más sobresaliente es la migración. Hablemos de Estados Unidos. Estos brothers tienen el problema porque 30 millones de personas cruzan al año hacia su país. 30 millones. Y lógicamente esto genera un conflicto para ellos. Causa de conflicto número 2. Hay conflicto porque hay países que quieren apoderarse de los territorios de otras naciones, sobre todo de sus vecinos. Hay conflictos porque otros países quieren apoderarse de los territorios de las naciones de sus países vecinos. Causa de conflicto número 3, favor de notar, por la ambición que tienen algunos países por apoderarse de los recursos naturales de países vecinos, ya sea en cuestiones de minería o en la extracción de petróleo. Repito, por la ambición que tienen algunos países por apoderarse de los recursos naturales de países vecinos. Puede ser el ejemplo de recursos en minería o petroleros. Y por último, 4, una causa de conflicto entre las naciones es la violencia, el comercio informal y el tráfico de drogas. La violencia, el comercio informal y el tráfico de drogas. Con esto hemos resuelto nuestra pregunta número 2. Vamos a resolver la pregunta número 3 y habremos terminado la tarea. La pregunta 3 dice: señala 2 cambios en las fronteras durante la historia de México. Señala 2 cambios en las fronteras durante la historia de México. Pues bueno, vamos a señalar un cambio del pasado y un cambio contemporáneo. 1 punto y guión. Vamos a anotar el primer cambio, en este caso que se está dando de ejemplo, sucedió en el año de 1853, cuando el gobierno de Santa Anna le vendió a Estados Unidos el territorio conocido como la Mesilla. Repito, uno de los cambios se dio en el año de 1853, cuando el gobierno de Santa Anna le vendió a Estados Unidos el territorio conocido como la Mesilla. Cuando se vende este territorio, lógicamente nuestro límite territorial se ve reducido y México también se reduce en proporciones. Para ese tiempo ya habíamos perdido Texas y también Nuevo México y la Alta California, y éramos un país con extensión territorial bastante grande. Sin embargo, con estos cambios, pues también nuestro límite fronterizo se fue delimitando. Y vamos a hablar de otro cambio que te parece contemporáneo. Como ejemplo número 2, otro cambio que se ha vivido en la frontera es la construcción de un muro fronterizo entre México y Estados Unidos. La construcción de un muro fronterizo entre México y Estados Unidos. La política del presidente Donald Trump verdaderamente causó polémica, porque ya se iniciaron los operativos o los trabajos para construir un muro que divida a Estados Unidos de México. Esto ha creado cierta tensión o cierta rispidez entre la política internacional y las relaciones internacionales entre ambos países, porque Donald Trump afirma que el muro se va a construir y que somos los mexicanos quienes lo tenemos que pagar. Con este ejemplo terminamos con una reflexión. Los países deben de ser reconocidos por su solidaridad y empatía. Los muros solo dividen a las naciones. Debemos de trabajar de una manera solidaria y conjunta para resolver los conflictos entre ambos países, porque Estados Unidos necesita de México y México necesita de Estados Unidos. Debe de haber una correlación al ser naciones interdependientes. Mis queridos estudiantes, con esta reflexión y con esto hemos terminado la tarea del día de hoy. Yo soy el profesor Arturo Cecchini y siempre les deseo que conserven ese traje del buen humor, el perfume de una sonrisa, que vivan, pero que también dejen vivir. Nos vemos la próxima.